Buenos días, estamos aquí en Cultivando Ideas. Buenos días. Muy buenos días, Magda. Emilio, buen día. Muy buenos días, nuevamente nos estamos saludando aquí a nuestro público que nos sigue semana tras semana en este programa. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de algunas poetas indígenas que se han dedicado a difundir pues su lengua, ¿no? Sus raíces a través de su obra. Bueno, primero les voy a dar las efemérides, algunas que tengo ya de estos últimos días del mes de septiembre. El día 23 de septiembre de 1939 muere Sigmund Freud, médico y ensayista austriaco, creador del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. En 1973 muere Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, político y poeta chileno. Fue premio Nobel en el 1971. El día 25 de septiembre del 2000 muere Heberto Padilla, poeta, periodista y activista cubano. El día 29 de septiembre de 1547 nace Miguel de Cervantes Saavedra. Aquí, bueno, la fecha comentan aquí que pues no es exacta o no está confirmada, pero bueno, es una de sus efemérides del día, que pudo ser el día de su nacimiento en 1547. El día 30, también el día 25 de septiembre de 1934 se inaugura en la Ciudad de México el Palacio de Bellas Artes con la comedia La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Y el día 30 de septiembre de 1950 nace Laura Esquivel, escritora mexicana, autora, bueno, de su popular Como agua para chocolate, que también hay versión en cine, y bueno, muchas otras que tiene, varias novelas a mí me gusta mucho eso del realismo mágico, sí. Me gusta mucho. Y bueno, pues comenzamos con esto de las autoras. Claro. Muy buenos días, estamos aquí en Utopía Radio, en su programa Cultivando Ideas. Antes que nada, mandamos un saludo muy fuerte a nuestra querida compañera Candy Ortega Meneses, talentosa integrante de la revista La Tinta, pero que por cuestiones que no tenía previstas, de fuerza mayor, no se encuentra con nosotros, pero le mandamos un fuerte abrazo, querida Candy. Nos veremos el próximo miércoles, aquí en el programa Cultivando Ideas. Pues estamos haciendo un reconocimiento y leyendo la obra poética de las escritoras y poetas en lengua indígena. Son muchas las mujeres que se han dedicado a la poesía, a la escritura. Y bueno, pues la voz de las mujeres pues es la fuerza telúrica de la tierra, las plantas, las flores, el crecimiento, la muerte, todo ese proceso vital que las rodea y que han estado presentes en este devenir, en el devenir de nuestros pueblos y en el devenir de sus vidas. Pues hay que recordar que desde la antigüedad, en el mundo precolombino, la voz poética en la obra en el canto y la flor, la voz femenina estuvo presente con su talento, con su sensibilidad y su sabiduría. Y bueno, pues hay que recordar los estudios que han realizado sobre la poesía, por ejemplo, los 15 poetas del mundo náhuatl, que recopila y hace un estudio excelente el maestro Miguel León Portilla. Bueno, pues él menciona esas voces de estas mujeres, por ejemplo, la sensibilidad de las mujeres en los cantos de cuna, las celebraciones en las familias, en lo cotidiano, en las festividades familiares, religiosas, la presencia y el talento y la creatividad de las mujeres cantoras que a través de sus propias creaciones daban voz, daban un manto creativo, sensible y además hacían un homenaje a la vida. Pues yo quiero mencionar a la princesa Macuilxochitlli, que significa, ¿sí? Macuilxochitlli,
Macuil, Macuil, 5, cinco. Xochitl Flor. Sí, Flor. 5 Flor. Bueno, pues Emilio sabe muy bien sobre estos poetas, pero en especial esta mujer que fue hija del consejero de los reyes aztecas, Tlacaelel, un personaje muy importante en la historia del mundo azteca. Esta joven niña creció en un ambiente esplendoroso, en un ambiente de la nobleza, y ella recopiló y estuvo rodeada de personas muy, muy, muy sabias. Ella creció amorosamente y también estuvo atenta al mejor momento de la época del imperio azteca o de Tenochtitlan. Bueno, pues Macuilxochitl escribe varios poemas, escribe varios cantos, y uno de ellos, muy interesante, habla sobre estas constantes guerras, ¿sí? Estas constantes luchas que el imperio azteca tenía con los diferentes pueblos. Y hace una loa, hace un honor, hace un canto a diferentes guerreros muy importantes. Entre ellos menciona a Ayacatl, que Azayacatl, ¿sí? Un gran guerrero. Y ella hace ese canto que está recopilado aquí íntegramente en este libro, donde el maestro Miguel León Portilla nos ofrece la gran sensibilidad y cómo esa mirada de Macuilxochitl nos está diciendo esta descripción de esa batalla, de esos sentimientos de los guerreros, pero también de los propios cautivos. Voy a leer en español los dos primeros textos de este canto, nada más para que vean cómo se presenta la poeta. Elevo mis cantos, yo, Macuilxochitl, con ellos alegro al dador de la vida. Comience la danza. ¿A dónde de algún modo se existe a la casa de él? ¿Se llevan los cantos? ¿O solo aquí están vuestras flores? Comience la danza. Bueno, pues es una pequeña muestra de cómo la voz de las mujeres en el mundo precolombino estaba presente, era una forma de decir, aquí estamos construyendo nuestra identidad y estamos presentes como mujeres dadoras, no únicamente de vida, sino también de palabras. Pues no podía ser indiferente Macuilxochitl, puesto que la época que le tocó vivir de esas guerras floridas en las que el héroe, el máximo héroe de la nación mexica era Tlacaelel. ¿Y quién era Tlacaelel? El forjador de un imperio, porque con él, no siendo el orador, el tlatoani, tenía el mando en sus manos. Las decisiones que él tomara las tomaba el propio tlatoani, sirvió a 3 de ellos, y Macuilxochitl no pudo haber sido indiferente, decía, porque conocía cuántas veces salían al campo de batalla y cómo regresaban a celebrar esas victorias en reuniones literarias, vamos a llamarles así, reuniones que en esos momentos se llevan a cabo para tratar de suavizar esas guerras y darle un cauce cultural, llamando a todos aquellos seres que escribían, que eran escritores, poetas. Pues ella escuchaba todo aquello, tuvo que haberlo aprendido así, y puesto que su tío Azayacatl era su tío, era también escritor, tiene algunas escrituras ahí dentro de ese volumen, y Macuilxochitl, pues, al ver a su padre descansando en esos ratos de
solaz esparcimiento entre guerra y guerra, pues platicaban y se daba cuenta de todas aquellas luchas. Pero estamos tratando de hablar de una gran personalidad actualmente dentro de la novela, una mujer de Yucatán, de ascendencia indígena, mexicana. O sea, como los grandes escritores se le agranda el nombre de Yucatán, de Calnomul, es donde nació. Y entonces ella tiene una serie de trabajos y su novela, Tella, un corazón de mujer, de 2008, esa le gana la fama. Con ella llega propiamente a la cúspide de la fama de un escritor. Además, esta obra es bilingüe, está escrita en idioma náhuatl, en el idioma maya y en español. Tiene traducciones a otros idiomas, principalmente al japonés. Y ya para que el japonés se interese por estos trabajos de México a través de la palabra de una mujer, es bastante. Pues tengo poco de conocer a esta mujer, pero en sus actuaciones, en sus presentaciones, tiene una seguridad, una forma de ver la vida y de expresarse ante los medios que se dice uno, wow, hablando, pensando que es una persona que surge de un estrato, de una etnia, que ha estado siempre en lucha. Ella pues se nutre de todos esos hechos en la vida de la península de Yucatán, y hace su novela en base a un conflicto, en un asesinato, que posteriormente les daremos datos. Es una trama político-policial de la novela de Marisol Semu. Hay que recordar, Magda, hay que recordar que la lengua maya fue la primera lengua que los españoles escucharon cuando llegaron a tierras mexicanas. Es una lengua muy, muy antigua, muy antigua, pero sigue vigente, sigue viva. Y sigue viva a través de mujeres, poetas, escritoras como Marisol Semu. Una mujer preparada, una mujer que ha luchado por los derechos de los mayas, por el derecho de las mujeres. Su propia vida ha sido muy difícil, de extracción humilde, ha luchado contra prejuicios, ha buscado hacer valer su palabra, y a través de la palabra ha encontrado esa libertad de expresión que no ha sido fácil, y lo sabemos, Magda. Si ser mujer en un país es difícil la expresión en el ámbito literario, ser mujer indígena y escribir, sabemos que es una situación muy, muy difícil. Hay que romper estigmas, hay que romper prejuicios, hay que romper una serie de cosas, y lo han hecho todas estas mujeres, poetas, escritoras de lenguas indígenas. Pues así es, y bueno, también conmemorando, estamos en el año 2019, que es Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Precisamente se está llevando esta conmemoración a lo largo de todo este año, con el fin de sensibilizar a la sociedad en general para que reconozcan, aprecien y valoren la importante contribución de los idiomas, ¿no? De los idiomas originarios, que pues
es lo que nos hace como país, ¿no? La diversidad cultural y lingüística que tenemos tanto en México como en América Latina, porque bueno, este año es internacional de las lenguas indígenas. Yo creo que es una labor, como dice la maestra, sí es difícil, más no imposible, puesto que pues ya está dando frutos con esta escritora Marisol C. Mu, que pues es la primera mujer en recibir el Premio de las Literaturas Indígenas de América en este año 2019, muy reciente, le acaban ya de nombrar su premio y lo van a en diciembre en la Feria de Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, les platico tantito de este premio. Se inicia a reconocer con este premio en 2013 y precisamente con el objetivo de reconocer y estimular las creaciones literarias de los escritores en lenguas indígenas del continente americano. Y bueno, pues cada año sale la convocatoria invitando a todos los escritores en lenguas indígenas a que presenten su obra. Y bueno, otra vez recordando, este año pues le tocó a esta escritora Marisol C. Mu, y pues estamos contentos, ¿no? Porque es un logro muy, muy grande y bueno, nuestra tarea aquí pues es difundirlo, que lo conozcan, porque a veces pues sí conocemos autores y todo, pero qué mejor conocer autores y autoras de este tipo de escritura en su idioma, y pues que también lo traducen, pues como comentan, ¿no? Ya lo tradujeron en varios idiomas, en español, internacionalmente, serbio, en alemán, en francés, en japonés. Y bueno, pues si lo han traducido a estos idiomas, ¿por qué no leerlo? Claro, yo reconozco que no sé ninguna lengua indígena, pero celebro mucho que los poemarios, las obras de estas creadoras, de estas escritoras y poetas que escriben en su idioma, ¿sí? En zapoteco, en náhuatl, en otomí, en mixteco, en ñañú, en todas estas 68 lenguas indígenas que conforman el gran mosaico de nuestro país, pues leerlas en castellano. Y tienen una gran belleza, claro, escucharlas, entenderlas en el idioma original, pues es hermosísimo. Cubre y tiene un efecto de sentido inmenso, pero bueno, pues leerlas, disfrutarlas, conocer su pensamiento, su propuesta, sus temáticas, sus emociones, sus problemáticas a través de estos textos en castellano, en la traducción bilingüe, pues me parece una gran oportunidad para disfrutar y conocer y celebrar esta inmensidad de la creación literaria. Pues vamos a hablar de Natalia Toledo también, ¿no? Sí, bueno, Natalia Toledo nació en Juchitán, Oaxaca, en 1967. Es poeta bilingüe, zapoteco-español. Es egresada de la SOGEM y bueno, tiene una gran trayectoria, ha participado en varios talleres, en cursos. Un ejemplo, taller magistral de poesía, ruptura en el arte, obtuvo el Premio Nacional de Literatura Nezahualcóyotl en 2004, y bueno, tiene bastantes reconocimientos y premios. Y bueno, mencionaba de poder leer esta obra o las diferentes obras que están en diferentes idiomas. Es complicado para uno que no tiene los conocimientos. Sin embargo, hay tanta información en internet, tantos audios simplemente para escuchar cómo hablan, tan melodiosos que son los idiomas, son tiene ritmo. Así tiene o sea, escucharlos es, yo creo que algo mágico, y bueno, ya yo admiro mucho. Tienen su lengua, pero también lo traducen al español para compartirnos con nosotros, compartirlo. Y bueno, les voy a leer un poema en español que es de esta poeta Natalia Toledo, que se llama Tumba Primera.
Y bueno, viene, les comento, en internet viene la traducción al zapoteco y la traducción al español, y también vienen muchos audios. Hay una página de escritores que precisamente trae los audios para que disfrutemos de este poema y de muchos, ¿no? No solo de Natalia, pero bueno, les leo en español. Tumba primera. Duermes cubierta en tulipanes rojos, al cuerpo lo anestesia el honor. Eres una flor recién abierta con un meñique, un aroma nuevo que se bautiza terminando la noche. El conejo bebe la leche de la luna transparente, la milpa baila con el viento de tu casa. Llegará la música y bailarán con tu esposo. Desde tu envoltura quieres que dé fin la fiesta. Toda virginidad es efímera. En medio del corazón tienes un deseo que expira. Jamás volverás a jugar con muñecas y jamás caminarás las calles en calzones almidonados cuando tengas calor. Y bueno, son hermosas las letras, tienen, pues reflejan, ¿no? La naturaleza que los rodea. Y bueno, a mí es grato poder acercarse a toda esta literatura. Bueno, quiero mencionar que Natalia Toledo, pues ella nació también en un ambiente lleno de belleza, de arte. Ella, cuando le han preguntado en varias inmensas entrevistas que ha cedido, que ha compartido, le han dicho que se recuerda de su infancia. Ella recuerda que nació en una casa grande, llena de voces femeninas, de mujeres sabias, de mujeres trabajadoras, de mujeres cariñosas, creativas. Ella recuerda el patio, ella recuerda sus primeros dibujos. Bien, pues ella habla en esas temáticas, siempre hace una referencia a su abuela, a su infancia, a los cantos de los pájaros, a las flores, a este ambiente que la ha rodeado, y que ella ha llevado esa voz. Ella ha sido también una gran defensora de su idioma, del zapoteco. Ella va a diferentes escuelas, a diferentes grupos que la invitan a difundir, que los niños aprendan su lengua, aprendan a leerla y a escribirla y gozarla, a dimensionar su mundo a través de esa lengua, con ese pensamiento inmenso, ese pensamiento que no tiene fin. Entonces, además, ella ha sido una gran promotora de estas actividades que están en una constante proyección social. Por eso ha recibido varios reconocimientos, pero ella no se mueve por los reconocimientos, ella se mueve porque ama a su lengua, ama a su país, ama a su terruño. Y ella no únicamente es poeta, escritora, también es diseñadora de joyería, de ropa, y dimensiona toda esa creatividad que ha abrevado en ese ambiente lujurioso, creativo, emotivo, en su poesía y en sus acciones. Bueno, pues esto es una pequeña probadita de estas poetas que han abrevado de ese legado de poetas y escritoras desde la antigüedad, de la antigüedad precolombina. ¿Qué nos dices de eso, Emilio? Pues no tengo conocimiento de esta escritora, desgraciadamente, pero que escriba y que difunda su obra es loable, porque la mujer actualmente está inmersa en esa lucha por quitarse ese velo de prohibición que ha tenido siempre, y actualmente su palabra es de protesta porque siempre ha sido discriminada la mujer, y ya está cansada de que siempre la ningunen, vamos a decirlo así, de que no tenga o no quieran darle la oportunidad de que se presente en los foros literarios, que hable su propia palabra, su propio sentir, su propio dolor. La mujer
está en pie de guerra. ¿Por qué? Porque esa agresión que ha tenido en toda su historia, no en vano va a sufrirla toda la vida. Caen unas, siguen otras, y estas mujeres que están luchando actualmente, tenemos un ejemplo de rebeldía ahí en el Ángel de la Independencia, que no fue posiblemente bien canalizado, pero es una lucha ya abierta, una lucha que se debe de cuidar, que se debe cuidar para que no se derrame sangre, porque pues no es posible de que si tenemos los hombres el poder y podemos hacer que la mujer acceda a esos espacios para expresarse, debemos ser conscientes de que ellas también forman parte de esta sociedad. Bueno, las mujeres están luchando a través de la palabra, a través de las propuestas. Y lo estamos viendo aquí con estas creadoras. Concretamente, por ejemplo, con Marisol Semú. Ella ha luchado por esta situación de discriminación, y todas las mujeres, ¿no? Pero no es una lucha de derramar sangre, sino derramar la creación, las propuestas para mejorar la vida propia y la de la sociedad. Es una lucha que se han posicionado las mujeres, se han empoderado en diferentes ámbitos, y un ámbito que han ganado a través de su creación, de su talento, de su dedicación, de su entrega, ha sido en el ámbito literario. En el ámbito literario están presentes las poetas zapotecas, por ejemplo, la poeta Tzotzil. Hay una poeta Tzotzil muy joven que me gustaría mencionar y que ha participado, afortunadamente, y qué bueno que los espacios para escuchar y deleitarse de las voces de las creadoras en lenguas indígenas, en festivales. Hay que recordar también los festivales de las lenguas en América, que desde el 2003, ¿sí?, han sido creadas nada menos que por parte de la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM, y por la iniciativa de Carlos Montemayor. Carlos Montemayor, escritor y poeta, fue uno de los promotores para crear estos espacios, estos foros, para dar a conocer y escuchar las propuestas de los poetas indígenas, ¿sí? Y pues fue una convocatoria que ha crecido, y afortunadamente en el mes de octubre tenemos esta presencia de estos foros, de estos festivales que se hacen en diferentes instituciones, y bueno, pues una de las instituciones pioneras que ha tenido bien a convocar y a centrar y a mostrar y compartir las voces de todos los poetas indígenas ha sido la UNAM. ¿Sí? Mi alma mater, y quiero hablar de una poeta, Tzotzil. Ella viene de Chiapas, viene de este viento de San Juan Chamula, esta poeta Enriqueta Lunes Pérez. Enriqueta Lunes Pérez es una joven de lengua Tzotzil, y ella tiene esa sensibilidad, y su temática en sus poemas habla de la sensualidad femenina, envuelta en lo voluntuoso de la naturaleza, de la naturaleza en sí y de las cosas. Escribe poemas cargados de pasión, cargados de sensibilidad. Voy a leer un breve poema, no en Tzotzil, pero en castellano. Se llama Sueños. Desnuda me veo florecer dentro de un lago que no recuerdo, inmóvil, temerosa, confundida, del sueño que no comprendo. Desesperadamente huyo de los ángeles y demonios que se baten para adueñarse de mis sueños. Pues sí, son letras muy bonitas, lo que encierra, y
y poder acceder a esta poesía, tanto en su lengua original como en español principalmente, para que llegue a nosotros. Y yo creo que es algo muy, muy importante. Y bueno, de donde viene este premio de las literaturas indígenas, está coordinado por la Universidad de Guadalajara, también por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, la Secretaría de Cultura de Jalisco y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y yo creo que esa es la importancia y que nos acerquen a toda esta literatura. Los maestros que han seguido de cerca y abren espacios como los festivales que comenta, yo creo que es muy importante y más que nada acercarse, darnos la oportunidad de acercarnos a este tipo de literatura. Pues conocemos a muchos autores de habla hispana, pero pues tenemos que buscarlo, ¿no? De alguna manera acercarnos a esta literatura indígena y oír lo que nos quieren decir, porque sí, muchos también tienen, toman la palabra precisamente para protesta, no solo pues compartir lo que hay alrededor de ellos de naturaleza, todo lo bonito, lo bello, sino también de voces de protesta, que por medio de la poesía, pues creo que es una manera de llegar, ¿no? Como una revolución, como lo están comentando, de llegar a personas que conozcan la situación que tienen estos pueblos indígenas, pero que finalmente pues salen, logran destacar y tener esa voz, ¿no? En nuestra sociedad que a veces pues los relega, ¿no? Pues estaba yo hojeando este libro que la maestra María de la Luz Carrillo nos trajo. Es una joya. Dice Las lenguas de América, recital de poesía 3, tercera. Hojeando este libro nos damos cuenta a grandes rasgos del contenido que tiene tan especial, porque son 12 poetas que se reunieron en este festival de las lenguas de América. Y abriendo el libro en cualquier página, como yo lo hago de vez en cuando, o casi siempre, encontré 3 conceptos breves, pero que tienen una expresión literaria formidable. Entonces quisiera yo echar suertes con este libro a mi manera y leerles un cuarteto, un quinteto, no sé, la suerte que tenga yo para encontrarlo y darles a conocer cuando menos una gotita de esa poesía que tienen los escritores de América en cada uno de los países, que estuvieron presentes en este recital. Vamos a ver qué sale. Pues me encontré, nada consigo en contra de los pájaros. Pues, para empezar, tenemos una expresión violenta, porque si dice que no tiene nada en contra de los pájaros, algo tiene en contra de algo. Entonces, esa forma que tiene el poeta de abordar las cosas es lo que a mí me llamó la atención aquí, en estas breves composiciones. Se lo voy a leer. Cuánto envidio a los pájaros por el oficio de voladores. Leo cuanto libro consigo sobre el delito de los animales y nada consigo en contra de los pájaros. ¿Desde cuánto que volaron las palomas acompañando a la paz? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo?
¿Este poema de quién es, Emilio? Ya no supe. ¿Ya no? Ya lo cerré. Sí, sí. Es que fueron Ya no varios poetas. Ya no puede ser. Sí, de Guatemala. Pasar Sí. que me vuelva a salir este. Lo importante es de que el posicionamiento de los poetas, de los escritores, y estamos hablando de las poetas mujeres, ha estado presente en diferentes festivales, tanto a nivel regional, a nivel nacional, son muy importantes, pero también a nivel internacional. Las poetas que hemos mencionado se han presentado en diferentes foros en Europa, en diferentes países de Europa, en América Latina, en Centroamérica, han sido escuchadas, han compartido su lengua materna. Con su lengua materna han compartido sus poemas, estos poemas cargados de sapiencia, cargados de sabiduría, de propuestas. Quiero también decirles que en alguna entrevista que le hicieron a Marisol Semú, ella le preguntaron, bueno, pues ella escribe en su idioma materno, maya, y pues habla del mundo en sí, o sea, no tiene que hablar forzosamente de lo que sucede en su región, ¿sí? De su mundo maya, sino los mayas, ella dice, somos seres humanos, como cualquier ser humano, tenemos nuestras problemáticas, sí, tenemos problemáticas específicas, pero también como seres humanos somos universales. Y por lo tanto, mi literatura habla de esas problemáticas, habla de la violencia, habla del abuso, habla de la explotación del poderoso al débil, habla de la injusticia. Y entonces el marco de la narrativa, el marco de las historias no se limita a hablar de su grupo étnico, sino a hablar de la vida, a hablar del ser humano. Entonces esto rompe con esos paradigmas. Marisol Semú, y fue criticada, incluso fue criticada, lo dice en su mismo contexto, en el ámbito literario de Yucatán. Dijeron, bueno, ¿tú por qué estás hablando de eso? Porque no hablas de nosotros. Dice, no, la identidad no se pierde al poder hablar de otras culturas. Nuestra identidad, al contrario, se engrandece, ¿sí? Porque tenemos esa capacidad de entender al otro, a los demás, pero también que nos entiendan. Y eso ha sido una propuesta muy novedosa y muy revolucionaria por parte de esta mujer tan valiente, escritora y luchadora social, poeta, y afortunadamente y bien merecido este premio que va a recibir en la Feria Internacional de Guadalajara. Como ella, hay varias poetas. Quiero mencionar a otra poeta zapoteca, Irma Pineda Santiago. Hace unos días le dedicaron un mural de gran formato a la poeta zapoteca que aparece aquí en la jornada, sí, un mural donde aparece uno de sus poemas, Cómo nombrar al amor, y este mural fue creado por el artista Suarte Noriega, también un artista zapoteca, y está en las paredes de la Escuela Secundaria General Heliodoro Charris Castro, allá en Juchitán, en su tierra. Entonces la obra también de esta zapoteca, Irma Pineda, que es licenciada en comunicación, y ella dice que ella es mujer nube. Mujer nube que significa, zapoteco se llama Binisú, y Binisú, hombres de las nubes. Y entonces ella dice, yo soy una mujer nube, una mujer zapoteca. Pues yo encontré el nombre porque, qué bueno que preguntaste, porque yo con este desorden mental y práctico que luego me caracteriza, es un escritor venezolano, Venezuela. Él es José Ángel Fernández, es del pueblo Guayú. Su lengua es guayuanaqui. Entonces, coincidencia aparte, como decía yo, jugando con las coincidencias, lo que les leí es nada consigo en contra de él, de los pájaros. Y de allí mismo fue donde yo había leído dos pequeños
poemas. Sí, sí. Y es tan fantástico, como yo les decía. Les voy a leer los dos ¿Qué te gustaron? los dos que me encontré, porque, como les digo, los agarro al vuelo. Y dice, las flores de mi jardín, si el viento libre me pinta sin duda tu regreso, las flores de mi jardín me recibirán con abundantes aromas. Breve y sustancioso. Después, el siguiente que leí dice, ojo de Dios. El sol es ojo de Dios y juguete de los niños. Esto lo comentaba yo antes de iniciar estas pláticas con la maestra, y le decía que me habían parecido fantásticos porque en 2 renglones nos dicen tanto que, pues, para eso se estudia, yo creo, ¿no? Para ser breve y sustancioso. ¿Qué te parece, Luz? Es una probadita nada más de esta forma de ver el mundo. Un mundo que nos pertenece a todos. Que nos pertenece a todos y que a veces no somos conscientes de que todos tenemos el derecho de ejercer de manera libre la palabra creativa, a través de la poesía, a través de la literatura. Pues así es, seguimos hablando aquí de los poetas y las mujeres poetas indígenas y pues yo no me canso de repetir que es algo muy, muy rico conocerlo, escucharlo y pues acercarse a esta literatura. Bueno, aprovecho para mandar saludos a los que nos estén acompañando, Mario Sánchez, a Margarito Mendoza, a Valeria y bueno, todos los que se acerquen en esta transmisión de Cultivando Ideas y pues acercándolos a esta cultura, a la literatura en general, ¿no? La literatura en general. Y bueno, pues ya vamos en la recta final de nuestro programa. ¿Alguna otra cosa que...? Sí. Bien, yo quisiera compartir con ustedes un poema precisamente de esta poeta zapoteca, Irma Pineda Santiago, que ha participado en diferentes espacios, en diferentes foros, y también pues ha sido reconocida. También ella es traductora, promotora de su lengua, profesora, licenciada en comunicación. Su obra habla de mostrar la naturaleza, la esencia del ser zapoteco. Y es una gran luchadora, guardadora de su lengua, ¿sí? Y su poesía siempre está centrada en ese dolor, en ese reconocimiento de sus raíces. Quiero compartir con ustedes, lo voy a leer este poema fue leído en el Festival de las Lenguas de América, que fue en el 2000. Vamos a poner aquí, está en el 2000. Sí, fíjense, fue el 28 de octubre de 2008. Esta recopilación es un bello libro, ¿sí? Editado por la UNAM, y recoge algunos de los poemas de los poetas indígenas que participaron. Es un poema muy hermoso de Irma Pineda Santiago. Se titula Una espina. Una espina dentro de la carne es el dolor. Quiero abrir mi piel entera para dejarlo aquí, debajo de esta tierra, la misma que abriga la olla de barro, casa de mi ombligo, la tierra que sostiene el cordel de mi vida, la que habrá de jalar mis riendas para volver con flores, y poner en la mesa de los santos y llevar a las tumbas de mis muertos, pero una espina bien metida adentro de las carnes es el dolor. Partiré con él aunque me pese. Hermoso poema, es
Ella es el ombligo de la luna, el ombligo de las nubes, el ombligo de ser zapoteca. Bueno, ahí menciona algo de de lo que poco sabemos, o del ombligo, dice que está en mi casa, ¿no? Sí, que cuando nacían, guardaban o enterraban en el lugar donde nacían o en la casa de las personas indígenas el cordón. Entonces ahí me recordó eso. Sí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde enterraron nuestro cordón umbilical? Ahí estamos, ahí es donde nacimos, ahí vamos a volver de manera real o simbólica a nuestras raíces. Y bien, pues queridas radioescuchas, pues estamos ya por terminar. Vamos a cerrar con una melodía en zapoteco, con una gran cantante también, Natalia Cruz. Ella también luchadora en su comunidad, promotora de su lengua, y pues ella ha hecho que Juchitán, después del temblor de hace 2 años, también se vaya reconstruyendo, ¿sí? Entonces los invitamos a acercarse a la literatura de estas mujeres poetas, escritoras, y conocer su propuesta, una propuesta que nos enriquece como seres humanos, y agradecemos su atención. Muchos saludos allá a Atlisco, muchos saludos a Puebla, a Catepec, a la Ciudad de México, a todas las personas que nos miran aquí en el país y en otros lugares. Mil gracias. Y bueno, pues nos estamos despidiendo, Emilio. Un saludo también a nuestra querida Candy. La extrañamos, te esperamos el próximo miércoles. Pues muchas gracias por estarnos siguiendo en estas transmisiones de Cultivando. Y pues extrañamos a Candy, nuestra compañera tan asidua, pero las obligaciones de la familia esta vez nos la robaron. Ay, perdón. Tuvo que cumplir con su obligación. Así es. Bueno, pues muchas gracias por estarnos aquí acompañando, y los vamos a dejar con esta canción que se llama Chocolate, Tsugladí, en idioma zapoteco. Disculpen la pronunciación, pero bueno, se las dejamos como muestra de algo tan hermoso como son nuestras raíces, nuestras lenguas que tenemos que atesorar. Bueno, pues hasta el próximo miércoles, y los dejamos escuchando esta canción. Gracias. Lagu chawina naka juladi geshwana. Lagu chawina naka juladi geshwana. Nagenda yashani sandadu tugya sabichinyage kani. Nagenda yashani sandadu tugya sabichinyage kani.